ahí está. Ya, entonces, la identidad del día de hoy, vamos a comenzar con covarianza, correlación, ya toda la materia nueva, que digamos que en la época en la que este ramo era con certámenes, esto ya es segundo certamen. Ya digamos que aquí parte la materia del segundo certamen, y que se vuelve un poco más familiar. Se supone que esto es más fácil. Igual, y porque también es más fácil hacerlo en Excel, y uno ya está acostumbrado a los conceptos. ¿Ya? Pero hoy día vamos a ver de todo. Entonces, Jesús dice así: la espectroscopía ultravioleta visible es una técnica común en química analítica, utilizada para la cuantificación de especies que absorben longitudes de ondas en los rangos visible o ultravioleta. La luz incidente promueve transiciones electrónicas particulares, que una vez cuantificadas permiten conocer las concentraciones de sustancias específicas en la muestra estudiada. La técnica de cuantificación se rige usualmente por la ley de Lambert-Beer, ¿ya? Para los que ya han dado análisis instrumental. Oh, espérate, eso lo sacaron de la malla, ¿no? ¿Ustedes están con malla nueva o con malla antigua? Con malla nueva. Oh, chuta, ya que estoy viejo. Bueno, en mi época existía el ramo de análisis instrumental, y ahí veíamos estas cosas, pues estas técnicas de espectroscopía, espectrometría. Así que no sé en qué ramo lo verán ahora, probablemente en química orgánica, si tienen laboratorios de eso, o en inorgánica. Bueno, espero que en algún momento tengan laboratorio de esto en el departamento de química, porque es bien entretenido y es bien fácil y bien útil. Bien, entonces, la técnica de cuantificación se rige usualmente por la ley de Lambert-Beer, la cual establece un comportamiento lineal entre la absorbancia, que es la medida que cuantifica cuánta luz absorbió la molécula, contra la concentración, acorde a la siguiente expresión. Entonces, la absorbancia va a ser igual a epsilon, que es el coeficiente de extinción molar, o también se le llama absortividad. Bueno, hay distintas traducciones del término. B es la longitud del paso, porque cuando uno hace espectrofotometría, se hace atravesar a través de una muestra un haz de luz. Entonces, al otro lado, en verdad, uno lo que mide no es la absorbancia, sino que es el inverso de la absorbancia, que creo que es la emisividad. No me acuerdo muy bien de cómo es el término, pero es el inverso, ¿ya? Porque al final, al otro lado, es cuánta luz llega. Y uno calcula la absorbancia, hay unos cálculos, hay unos logaritmos metidos entre medio, y que al final uno calcula en base a cuánto llegó, cuánto absorbió la molécula. Y este cuánto absorbió depende de la absortividad, este epsilon, depende de la longitud del paso, ¿ya? Porque al final es proporcional a cuánta distancia tiene que atravesar la luz, porque la cantidad de sustancia es proporcional a la cantidad de distancia. Y C es la concentración, que puede ser molar, puede ser en unidades mássicas, en este caso va a ser concentración molar. Ya en verdad si es molar o másica solamente va a afectar las unidades del epsilon. Se realizaron dos experimentos independientes, de los cuales no se tenía certeza si siguieron correctamente los postulados de dicha ley. Los datos se presentan en la siguiente tabla. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos experimentos. Y estos son los dos sets de datos con los que vamos a estudiar sus correlaciones, ya su covarianza, y vamos a hacer una regresión. Entonces, ¿cuál de los sets presentados pareciera seguir la ley de Lambert-Beer? Justifica en base a argumentos estadísticos. ¿Ya? Entonces, este enunciado está, digamos, la pregunta es indirecta, o sea, es bien directa, te pregunta cuál sigue la ley, pero el procedimiento no te lo plantea como parte de la pregunta. ¿Ya? Igual como que un poco a propósito hice esto, o sea, esto no se habla, lo tomé otro ejercicio, pero me gustó porque no te pregunta exactamente, calcula la covarianza, calcula la correlación, sino que uno tiene que hacer el proceso deductivo de decir, bueno, para yo estadísticamente dar argumentos sólidos de que uno sigue la ley y el otro no, entonces tengo que calcular covarianzas, calcular índice de correlación, ¿ya? Y graficar, obviamente vamos a graficar. Entonces, esas son las cosas que uno hace para determinar si es que acaso existe correlación lineal o no, ¿ya? Si es que acaso existe una dependencia lineal entre las variables, ¿ya? Entonces, es porque, como vemos, la ley de Lambert-Beer es una ley muy lineal, ¿ya? De hecho, ni siquiera tiene intercepto. El intercepto con el eje es cero, ¿ya? Pasa por el origen esta línea. Entonces, es una recta desde cero, ¿ya? Entonces, es muy cómodo porque es un solo parámetro. Este epsilon por b, que son constantes, al final lo podemos tratar como si fuera un solo número, ¿ya? Entonces,
este ejercicio, digamos, introductorio, porque vamos a estar trabajando solamente con un parámetro, ¿ya? En esta nueva parte del ramo, nuestras variables ya no son las variables, ya no es la absorbancia o la concentración. Nuestras variables aquí son los parámetros de las funciones con las que estamos trabajando, ¿ya? Entonces aquí tenemos una variable, por así decirlo, que es la que vamos al final del ejercicio, descubrir, ¿ya? Entonces vamos a Excel, para que hagamos un poco de trabajo estadístico, para que justifiquemos en base a argumentos estadísticos, si es que acaso estas cuestiones tienen o no una correlación lineal. Eso es lo que vamos a estar tratando de buscar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué antes no me pasó esto? Ah, ya lo hago copiar desde el Word, porque no sé por qué cuando lo copio del PDF no me funciona. Bueno, ahí sí. ¿Ya? Y si se fijan, estos datos están con puntitos, no con comas. Y al menos el Excel que yo uso utiliza comas, así que vamos a tener que aquí reemplazar los puntos por comas. Buscar puntos, reemplazar con comas. Esto es súper útil que lo esté haciendo in situ en la ayudantía, porque es típico que uno hace cálculo y te da puro así como value, y uno no tiene idea cuál es el problema del set de datos. En delante me pasó. Por eso, se los comento, porque estaba tratando de usar los datos y no podía. Y no me había dado cuenta de que los datos estaban con punto en vez de coma, ¿ya? Y por alguna razón, estos datos de acá no me los pescó. Entonces yo le voy a poner la coma manualmente. Ya. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, calcular covarianza. ¿Ya? ¿Qué es la covarianza? Aquí voy a usar mi tablet para escribir la formulita. No, ¿por qué me abrió Paint? Mira, Photoshop. Y la covarianza, como ya vieron en clase, en verdad es la misma cuestión que la varianza, solo que considerando las dos variables en vez de una sola. Ya, la varianza, como tal, es un caso particular de la covarianza. Ya, entonces, la covarianza vendría siendo ¿qué cosa? La sumatoria de los datos de una variable, ya le voy a poner i, en este caso voy a usar la misma variable que estamos usando, como nuestro modelo es a igual epsilon beta c, entonces nuestra i vendría siendo a y nuestra x vendría siendo c, entonces la sumatoria va a ser eh, la sumatoria de los a puntuales menos el a promedio por nuestros C puntuales menos nuestro C promedio. Y todo eso dividido por los grados de libertad n-1. ¿Ya? Como pueden ver, es lo mismo que la varianza, solo que en vez de estar al cuadrado, es la multiplicación del 1 por el otro. ¿Ya? Entonces, calculemos eso. ¿Ya? Para eso primero tenemos que calcular promedios y desviación. Entonces, aquí vamos a ponerle la media, la desviación, obviamente son muestrales, ¿ya? ¿Cómo se lo pongo aquí? Desviación muestral, media muestral, ¿ya? No son poblacionales porque tenemos muy poquito datos. Entonces, promedio. Promedio y desviación. Listo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ir, bueno, como tenemos dos sets de datos distintos, mejor los voy a separar para que no nos confundamos, ya para que hagamos el análisis de forma independiente. Ya, entonces,
aquí vamos a ir calculando los residuos, ¿ya? La diferencia que existe entre el dato y la media. Entonces, va a ser el dato menos la media, y la media la vamos a fijar, y la vamos a fijar solamente para la fila. Ahí, ¿cierto? Sí, que quiero fijar el 11. Sí, está bien. Está bien. ¿Ya? Y así, como fijé el puro 11, entonces puede quedar y correr para el lado. Si se fijan aquí, me pescó, ya. Está bien. ¿Ya? Entonces, ahí tengo todos los residuos. Residuos se le llama a el error, ¿ya? Pero es un concepto más estadístico, porque cuando uno le dice error a algo, uno ya le está atribuyendo una fuente, una causa, ¿ya? Cuando uno dice error, habla de error experimental, error de medición, etc. Residuo es el concepto general para referirse a la diferencia que hay entre el dato y el dato esperado, ¿ya? El que viene siendo el promedio. Entonces vamos aquí a hacer la suma de productos, ¿ya? Entre las dos matrices. La suma de producto es una función de Excel muy útil, ya que hace, en vez de tener que estar multiplicando cada uno y después sumar, me lo hace automáticamente. Y ahí está, 0.124. Y tengo que contar los datos. ¿Ya? Grado de libertad. ¿Cómo le pongo? Le voy a poner, bueno, n-1 le voy a poner. n-1 va a ser igual a contar esto, bueno, y obviamente 6 para ambos casos. ¿Ya? Son 7 datos. ¿Ya? Entonces, esto que calculé acá vendría siendo la sumatoria, y lo que yo quiero es la sumatoria a partir de los grados de libertad. Entonces, mi covarianza va a ser igual a la sumatoria dividido en 6. Y ahí está. Ya esa vendría siendo mi covarianza. Es positiva. Así que vemos de que podría existir cierta, digamos, dependencia lineal ascendente. ¿Ya? Aún no sabemos, solo sabemos que es positivo. La covarianza por sí sola no nos da mucha información, ¿ya? Porque no está, por así decirlo, normalizada, ya no está entre -1 y 1, como sí está el índice de correlación, ya la correlación. Y la correlación es la covarianza, correlación es la covarianza, partido en qué, en la desviación de, en este caso, A por la desviación de C. Como son muestrales y no son poblacionales, entonces vamos a estimar este parámetro a partir de la varianza, a partir de las desviaciones estándar muestral, ya de A y de C, de la absorbancia y de la concentración. Entonces, y ahora sí va a estar, entre comillas, normalizada, ¿no? La desviación de una partido de la desviación de la otra, porque ahora ya está, digamos, en relación a, ya, y ahí nos dio 0,25. Nos dio bastante poco, en verdad. ¿Ya? Bueno, pero así nos tenía, o sea, la idea del ejercicio es de que no estén distintos los dos experimentos. ¿Ya? Entonces, a partir de ese número, 0,25, es bastante, para mí es más cercano a 0 que 1. ¿Ya? Entonces, aquí ya podríamos concluir de que no existe realmente una correlación lineal entre el conjunto de datos A y C. ¿Ya? Y eso podemos comprobarlo a través de un gráfico. Siempre a través de un gráfico las cosas son más fáciles de ver. Y voy a graficar aquí en X la concentración y en Y la absorbancia. Y como podemos ver, nos da un gráfico bastante feo, ¿ya? Y de hecho con un dato anómalo. Si se fijan, este menos 0,59 es claramente un dato errado, ¿ya? O sea, bueno, ese dato está como mal a propósito, ¿o no? Eh, como que si borrásemos ese dato, aún así no habría una correlación. Ya, si nosotros hiciéramos esta cuestión borrando este dato acá, ¿cuánto nos daría el índice de correlación? 1, ya, pero eso es porque, oye, ¿por qué nos da mayor a 1? ¿No que ver la cuestión?
estará considerando esto como 0. A ver, voy a borrar esta fila, pero momentáneamente para no pitearnos los otros datos. Y ahí sí. Ya si se fijan, lo está considerando como 0 al borrarlo. Y ahí sí nos da un índice de correlación 0,74. Ya, pues, y si se fijan, más o menos lineal. O sea, como que hay un grupo de datos acá y un grupo de datos acá. Eso es la única linealidad que podríamos encontrar mirando el gráfico. ¿Ya? Pero aún así, a mi gusto, no se cumple la ley porque están bastante feos los datos que les voy a decir. ¿Ya? Bueno, pero este, digamos, fue un análisis adicional, ¿ya? Eliminando un dato anómalo, dado que la frustración no puede ser negativa, y además la magnitud del dato estaba por sobre la magnitud de todo el resto, entonces era claramente un dato que estaba mal tipeado seguramente por la persona que traspasó estos datos. Si nos ponemos en el contexto de que esto fue un trabajo de laboratorio real, ¿ya? Ese dato estaba claramente malo y tiene más sentido hacer el análisis sin él. ¿Ya? Así que debería dejar esto así, pero yo me pitié un dato de esta otra columna. Así que voy a colapsar esto para acá y me quedó todo malo. Este también me lo voy a pitear, voy a colapsar esto para arriba. De hecho voy a colapsar todo para arriba. Y ahí sí. Y si nos damos cuenta, ajusto todo. Sí, sí. Bien. Ya, y ahí tendríamos nuestro índice de correlación ya un poco más razonable, pero aún así sigue siendo datos no muy satisfactorios en términos de conclusiones experimentales. ¿Ya? Ahora hagamos el mismo análisis para el segundo experimento. Bueno, aquí ya habíamos calculado media desviación y copio y pegamos. Pero aquí, a ver si funcionó mi copia y pegar. Ah, esto. No, espera. ¿Qué estoy haciendo? Esto lo voy a tirar para arriba. No, todo malo. Bueno, como tenían distinta longitud las cuestiones, ya saben que en vez de copiar y pegar por la de flujo, todo no. Ya, entonces, sería este menos este. Dato menos promedio. Y el promedio lo voy a fijar para la fila. Para el lado y para abajo. Y ahora voy a calcular la sumatoria. Aquí no le puse sumatoria. Entonces aquí la sumatoria va a ser la suma producto de mis dos matrices. Suma producto es la primera operatoria de matrices que vamos a estar usando. Después nos vamos a acostumbrar más a usar, vamos a dar vuelta a las matrices y las vamos a multiplicar y todo eso. Ya, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Quizá con los otros ayudantes lo vean en la otra ayudantía esta semana. Pero yo al menos lo voy a ver la próxima semana. Covarianza. Entonces la covarianza va a ser la sumatoria menos 6, o sea, perdón, partido 6, ¿ya? Que vendría siendo los datos menos 1, mi grado de libertad, y mi índice de correlación va a ser mi covarianza dividido en las dos desviaciones estándar. 0,99 nos dio. ¿Ya? Entonces estos datos son claramente más lineales. ¿Ya? Entonces, si ahora hacemos la gráfica, donde X es la concentración y donde Y es la absorbancia. Me equivoqué. Hasta 9. Ahí está. ¿Ya? Y como pueden ver, estos datos son claramente lineales. ¿Ya? Hay claramente una tendencia lineal, una recta, con intercepto en el origen, en 0. ¿Ya? Así que, bueno, conclusión, ¿ya? Como esta primera parte del ejercicio, en la que nos preguntaban cuál pareciera seguir la ley de Lambert-Beal, claramente a partir de nuestro análisis estadístico, en el que calculamos covarianza y correlación, y graficamos, podemos afirmar de que el segundo set de datos es realmente el que se comporta linealmente y por tanto sigue la ley de Lambert-Beal. Y si le hacemos una regresión lineal a esta cuestión, entonces ahí podríamos estar obteniendo
los coeficientes, el parámetro, el parámetro, porque al final son dos constantes multiplicadas, absortividad y longitud de paso en nuestra ecuación de Lambert-Beer. Entonces vamos con una regresión de mínimos cuadrados, vamos a poder calcular esa cuestión, ¿ya? Ahora, ¿qué nos preguntan a continuación? Un colega señala que cualquier set de datos que presenta una correlación baja indica independencia entre las variables. ¿Es esto correcto? Ya. Bueno, ustedes podrán concluir que por la forma en la que está redactada la pregunta, la respuesta es no. Y efectivamente, la respuesta es no, porque si bien este índice de correlación es un índice de correlación lineal, ¿ya? Donde se estudia si es que acaso esta cuestión se comporta linealmente con respecto a una recta. Ahora, el índice de correlación luego se amplía, ya cuando veamos cosas no lineales, o no sé si ya empezaron a ver con el profe, creo que no, eh, ¿cómo se llama? Modelos polinómicos, este índice de correlación sigue aplicando para cosas que no son lineales, pero ya digamos que es otro el índice, ¿ya? Y algo que también es muy importante es que ahora, como les dije al principio, nuestras variables ya no son las variables, nuestras variables ahora son los parámetros. Entonces, lo que nos importa es que la expresión sea lineal con respecto a los parámetros, ¿ya? Y lineal, como ustedes bien entenderán, como concepto matemático, significa de que yo tengo una suma de multiplicaciones, ¿ya? Eso es algo lineal, algo del tipo eh, una función igual a por x1 más b por x2 más c por x3, donde mis variables son los parámetros. Esto es lineal, ¿cierto? Porque se comporta como cualquier cosa lineal en el que tengo una suma de multiplicaciones, ¿ya? Ahora, yo podría poner al cuadrado, aquí podría poner a raíz, aquí podría poner esto elevado a otro parámetro, ¿ya? ¿Dónde se convertiría esto en algo no lineal con respecto a los parámetros? Acá, pero acá seguiría siendo lineal, porque mi variable es el parámetro. Esto es un número. Mi x cuadrado, mi raíz de x, es un número. Yo conozco los números, de hecho voy a evaluarlo con respecto a un set de datos, ¿ya? Entonces, lo que a mí me interesa es que mis expresiones, mis modelos sean lineales con respecto a los parámetros. Aquí es donde no se vuelve lineal con respecto a los parámetros, porque tengo un parámetro en una exponencial, y eso no es lineal, no es una suma de multiplicaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué me fui en esta ola? Si bien es súper necesario entender a qué nos referimos cuando algo es lineal, cuando un modelo es lineal, ¿ya? Porque nos referimos con respecto a los parámetros, ¿ya? Pero yo les estaba hablando acerca del coeficiente de correlación, de que el coeficiente de correlación me indica de que la cuestión se comporta de forma lineal, ¿ya? Entonces, si yo tuviera esta cuestión hasta acá, entonces, si ese fuera mi modelo, y el índice, y el coeficiente de correlación me diera cercano a cero, efectivamente yo podría afirmar, como dicen acá el colega, de que hay independencia entre las variables, ¿ya? Hay independencia con respecto al modelo, ¿ya? Porque yo estoy afirmando de que la cuestión se comporta así. Si la correlación no me da cercana a 1, o menos 1, entonces no se comporta así, ¿ya? Pero solo sé eso, solo sé que no se comporta como digo que se comporta. No significa que haya una independencia, ¿ya? Aquí ya tengo, aquí una discusión un poco más filosófica, ¿ya? A mí me gusta la estadística porque es un aspecto de la matemática es filosófica, aunque no se trata como tal. A mí me gusta verlo así y transmitirlo así. Eh, pero en el fondo, eh, que, que el índice de correlación me dé bajo o cercano a cero, solamente me dice que no es lineal, pero no me dice de que no se esté comportando realmente de otra forma. Ya, si yo tuviera, no sé, una función exponencial, es muy probable, por ejemplo, si tuviera un gráfico de este tipo, y yo intento fitear eso con una recta, tengo todo ese gap, ¿ya? Que va a hacer que mi índice de correlación baje, ¿ya? Ahora, no.
perdón, aquí puse el R cuadrado. El R cuadrado al que nosotros estamos acostumbrados, que cuando hacemos en Excel el fiteo sale un R cuadrado, ¿ya? Pero ese R cuadrado es el cuadrado de lo que nosotros estamos calculando, ¿ya? Este es el índice de correlación. Otro es el índice de determinación, que es igual a este gil al cuadrado. Ahí se fijan, anda un poquito más bajo, ¿ya? Y en este caso, para que tengan un sabor de lo que estamos haciendo, porque uno se acostumbra a los números. Entonces es bueno tener esa idea de cuánto tienen que dar las cosas. Que para el R cuadrado nosotros ya lo tenemos, ya sabemos que si se acercan a uno la cuestión está, la curva está bacán, por así decirlo, ¿ya? Entonces, pero no tenemos ese feeling para el índice, para la covarianza, para la correlación. Por eso es que la covarianza por sí sola, si bien tiene significado físico, porque nos indica la variabilidad con respecto a la magnitud y las unidades en las que estamos trabajando las cosas, no nos da ese feeling, a menos que estemos trabajando en una cuestión en la que trabajamos todos los días. Por ejemplo, cuando ustedes hagan su tesis, ustedes van a saber más o menos cuánta variabilidad las cosas, porque están todos los días trabajando en la cuestión. Entonces se acostumbran a los números, ¿ya? Pero, me equivoqué. Entonces, si fijan, aquí el R cuadrado nos da 0,55. O sea, cuando calculamos eso, ahí nos da una mayor sensación de, no, esta cuestión no es lineal, ¿ya? O la curva que nosotros le pongamos, si la forzamos a que fuera lineal, en verdad va a estar media mala, ¿ya? No va a ser muy representativa de lo que está ocurriendo en el fenómeno, ¿ya? Y aquí hago un link, porque me gusta como el profe lo menciona esto en clase, de que eh, no es lo mismo atribuir causa a una causa a la correlación estadística que las cosas tienen. Porque las causas ya estamos hablando de algo que es fenomenológico, ¿ya? Aquí, en este ejercicio en particular, tenemos una expresión, un modelo, ¿ya? Un modelo que el señor Lambert Beer, hace hartas décadas, no sé cuándo vivió él, eh, eh, postuló esa cuestión y se ha validado experimentalmente y se trabaja con esto. Pero aquí hay una fenomenología aquí detrás, hay un razonamiento fenomenológico, ¿ya? Y entonces ahí podemos estar hablando de que estamos encontrando los parámetros del modelo. Por eso es que usamos tanto la palabra modelo, ¿ya? Porque si quisiéramos simplemente ajustar una curva, haríamos que Excel ponga una polinómica y fitee perfecto y nos dé R cuadrado a 1, pero dejaría de tener sentido físico. Cuando hablamos de un modelo, hablamos de algo que tiene sentido físico. Ahí hablamos de causa, ¿ya? Cuando no hablamos de un modelo y simplemente hacemos análisis estadísticos en el aire, no podemos atribuirle directamente un sentido físico, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo ahora, bueno, en general antes también, pero ahora en particular con esto de las regresiones, vamos a darle más un sabor de sentido físico a los análisis estadísticos que vamos a estar haciendo. Es importante que tengamos eso, porque al final hace que esta cuestión sea útil, ¿ya? Porque hace que nos permita realizar análisis estadísticos adecuados cuando trabajemos con esta cuestión para otros ramos, o cuando trabajemos en la industria, o si alguno, a mí me gusta la investigación, me gustaría dedicarme a esto, entonces, para mí esto es súper relevante, ¿ya? Bien, después de toda la bola que me pegué, sigamos con el ejercicio. Igual, estoy tratando de hacer esto más holgado porque como un solo ejercicio, la idea es que sentemos bien las bases del entendimiento de esta cuestión, ¿ya? Por eso es que hice uno solo y no... Porque el otro ejercicio es repetir el procedimiento, ¿ya? Y probablemente en clases también lo estén haciendo, entonces, y que los otros también lo van a hacer. Entonces, como esta es la primera ayudantía, yo siempre me esfuerzo de darle un enfoque más conceptual. Bien, ¿alguna consulta con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? Bien, sigamos. La pregunta C nos plantea, si se sabe que para realizar los experimentos se utilizó una cubeta de cuarzo de longitud de paso B igual 1,00 centímetros, estime la absortividad molar, epsilon, o coeficiente de extinción molar, de la solución en el experimento 2, ¿ya? Que es el que nos dio más bonito, ¿ya? Entonces, esta pregunta quise redactarla así, como siguiendo la onda de las otras preguntas, en el que es una pregunta
más conceptual, más del problema real, porque si no les hubiese puesto, haga regresión por mínimos cuadrados. No, ¿ya? La idea es que le demos un sentido de realidad a lo que estamos haciendo, y que cuando queramos hacernos preguntas fuera de este ramo, en la vida real, las respondamos usando los conceptos, que relacionemos la física de esta cuestión con los análisis estadísticos que estamos haciendo, ¿ya? Para que nos hagan sentido y lo utilicemos, ¿ya? En nuestra vida diaria, para que cuando estemos cocinando hagamos regresiones lineales porque nos hace sentido físico. ¿Ya? Entonces, con esto, estime la absortividad molar. ¿Qué significa? En el fondo, la pregunta es, estime el parámetro del modelo. Haga una regresión lineal para el modelo y calcule esa cuestión, ¿ya? Importante también de que se habla de estimar y no de determinar, ¿ya? Porque aquí no tenemos ninguna certeza, solamente tenemos 7 datos, ¿ya? Y más adelante en el ramo vamos a ver de que vamos a calcularle los intervalos de confianza a estos parámetros. Por eso es que en la parte anterior del ramo, en inferencia, nosotros nos pusimos a dar vueltas con la estimación de los intervalos de confianza. No es por un capricho estadístico, es porque de verdad lo vamos a usar, es porque de verdad representa la realidad, y esto es la introducción para lo que de verdad vamos a hacer después, ¿ya? Que vamos a decir, bueno, con estos datos que tenemos, el épsilon se va a mover entre este y este número, ¿ya? Porque no tenemos certeza de nada en la realidad, solamente tenemos estimaciones, ¿ya? Estimaciones probabilísticas. Entonces, hagamos una regresión lineal para... obviamente, como conocemos B, podríamos simplemente multiplicar esto, o bien considerar esto un solo parámetro. Para mí lo más fácil, como ya tenemos los datos en C, es considerar que nuestro modelo es A igual parámetro por C. ¿Ya? Entonces ese parámetro, bueno, no, X siempre le ponemos a las variables, así que le voy a poner beta. ¿Ya? Beta es la letra que se suele usar para los parámetros, beta por C, ¿ya? Donde beta es igual a epsilon por B, ¿ya? Y B es un número, así que cuando tengamos beta vamos a llegar a epsilon directamente, porque epsilon es beta partido B, y B es 1, pero le va a dar sentido físico, porque le va a dar la unidad, ¿ya? Al epsilon de centímetro, ¿ya? Entonces vamos a ajustar ese parámetro, le vamos a hacer una regresión lineal por mínimos cuadrados, ¿ya? Y aquí en general hay varias formas de hacerlo. Después van a ver en el ramo APQ, ahí van a ver hartos métodos numéricos de cómo estimar cuestiones. Pero aquí lo vamos a hacer con Solver, ¿ya? Y también lo vamos a hacer de una forma analítica, ¿ya? Que vendría siendo como nosotros queremos minimizar, porque el método se llama mínimos cuadrados. En verdad lo que estamos es minimizando eh, la sumatoria de el cuadrado de los residuos, ¿ya? De mi dato menos mi dato modelo, ¿ya? Y eso al cuadrado. Eso es lo que nosotros estamos minimizando, y que viene de bueno, esto lo vieron en clase, viene de la expresión completa. De hecho, a ver, voy a buscar la diapo ya que me fue en esa bola. Porque aquí es una expresión súper horrible, o hermosa, como ustedes quieran verlo. Esa expresión, ¿ya? Bueno, esta es la expresión más horrible, ¿no? Yo estaba buscando una menos horrible, ahí está matricial. Eh, no, la verdad que aquí viene recién los mínimos cuadrados. Entonces lo que queremos es, ¿dónde está? Ahí está la expresión, ¿ya? Esto es lo que yo estaba buscando, ¿ya? Y que tiene que ver con el concepto de máxima verosimilitud, ¿ya? Y aquí es donde se hace el link entre esta cuestión de simplemente hacer el cálculo de mínimos cuadrados con realmente estar seguro, o cuán seguros estamos de lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque se dice eh, de que el parámetro obtenido de hacer una regresión por mínimos cuadrados es un índice de máxima verosimilitud, ¿ya? Es probable que el profe
use ese término en clase, es súper importante, porque nos afirma cuán seguros estamos de lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero, así que el profe lo va a explicar mejor en clase, así que no me voy a ir a esa bola, pero sí quería mencionarlo, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es, como queremos maximizar el L, estamos eh, como la exponencial, bueno, y todo lo que está acá, todo, no, voy a copiar esto para poder rayarlo. Entonces, toda esta cuestión son puras constantes, y es importante que sean constantes. Si se fijan, ahí está la varianza de esta cuestión, ¿ya? Entonces, el mínimos cuadrados es un índice de máxima verosimilitud si la varianza es constante. Es súper importante, ¿ya? Porque cuando la varianza depende de los datos, por ejemplo, si yo tengo los datos aquí, no, me quedo mal. Si yo tengo los datos aquí, y yo le hago esta cuestión acá, cada uno de esos datos, ¿qué pasa si, por ejemplo, los datos se van alejando? Onda, acá la variabilidad es súper poca, pero ¿qué pasa si a medida de que mi X avanza, la varianza es cada vez mayor y se forma como un cono? Ahí la varianza ya no es constante. Ahí hay una dependencia de la varianza con respecto a la variable misma, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, maximizar esta cuestión ya no es minimizar solo ese término. Porque al final, se minimiza solo eso, dado de que todo el resto es constante, y ahí está la variable, ¿ya? La variable está aquí adentro, aquí, porque ese I modelo es igual, en este caso, a mi beta por X. Y esa es la variable, ¿ya? Entonces, como de toda la expresión, esa es la única variable, entonces, bueno, para maximizar todo, entonces minimizamos solamente esa cuestión. ¿Por qué minimizarlo? Porque está negativa la exponencial, ¿ya? Pero eso les quería mencionar, de que para que sea un índice de máxima verosimilitud, ¿cuál? El beta, para que el beta sea un parámetro que indique para que, para que el cálculo por mínimos cuadrados nos dé como resultado un índice de máxima verosimilitud, entonces la varianza tiene que ser constante, ¿ya? Y tiene que haber independencia entre los experimentos. Esas son las dos requisitos. Varianza constante e independencia de los experimentos. Independencia de los experimentos, ¿ya? Porque en la realidad a veces pasa de que cuando se hacen mediciones, por ejemplo, en FCI van a ver el concepto de histéresis, de que las válvulas tienen histéresis. Se han fijado que cuando ustedes abren una llave, a veces cuando la abren y cuando la cierran, el comportamiento del flujo no es el mismo, como que se forma una curva de este tipo, como si la abren está así, y pues cuando la cierran está así, ¿ya? Como que dependiendo del camino que ustedes tomen, la variable se comporta de forma distinta. Ahí no hay independencia en el experimento, porque en el fondo, eh, cómo se comporta mi variable depende del dato anterior. Hay autodependencia, ¿ya? Entonces, si eso pasa, hacer el mínimos cuadrados deja de ser un índice de máxima verosimilitud. Se tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿ya? Eso quería mencionarlo porque al profe le gusta, al profe Viñeda al menos, que yo tuve clases con él, le gusta esa rigurosidad del análisis, porque al final hace que tenga validez física lo que estamos haciendo, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería comentar del índice de máxima verosimilitud, de que al final vamos a estar trabajando con esto, ¿ya? Dado que la varianza es constante, en este caso al final es todo un supuesto que nos damos. Estamos considerando el supuesto de que la varianza es constante, y de hecho es un supuesto que ya estamos utilizando porque calculamos la varianza, calculamos la covarianza y lo estamos calculando con un número, no como una función, ¿ya? Bien, habiendo dicho todo eso, ¿por qué se lo comento? Porque al final, como vamos a estar minimizando la sumatoria de en este caso lo voy a poner mi A puntual menos mi A modelo, ¿ya? Donde mi A modelo es
beta por C, y mi A puntual son los datos. Entonces, si yo quiero hacer esto de forma analítica, ¿qué tengo que hacer? Calcular la derivada de esa cuestión igual a la 0, ¿cierto? Entonces yo tendría que derivar la sumatoria de AI, que son números, menos beta C, ¿con respecto a qué? ¿Cuál es mi variable? Beta. ¿Ya? Como mi variable es beta, yo derivo con respecto a beta, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y de aquí es que sale, bueno, esto el profe creo, yo supongo que lo habrá hecho en clase, pero igual hagámoslo, si igual tenemos tiempo. Bueno, como derivamos con respecto a beta, nos queda que, chuta, estoy muy oxidado, bueno, al final, ya, para que lo pongan la lata con la explicación, si al final se llega a que esta cuestión es la sumatoria de los datos X por Y, entonces vendría siendo A por C partido por C cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Eh, claro, porque esas cuestiones como son, porque, a ver, hagámoslo, ¿qué tanto? Esta cuestión me va a quedar que 0 tiene que ser igual, bueno, estos son datos, así que son igual a 0. Me tiene que quedar la sumatoria, no, pues que si eso me da 0, después ¿cómo? Ya, filo. No, para que al final voy a dejarme en vergüenza si me pongo a sacar las derivadas, porque yo di mate hace como 7 años. Ya, se llega a eso, ¿ya? Que al final en general la sumatoria de xy partido la sumatoria de x cuadrado, ¿ya? Entonces, si calculamos eso, y esto es, ojo, el resultado de haber derivado esta cuestión para ese modelo en específico, ¿ya? Si nosotros queremos hacerlo para más parámetros, ahí es donde salen las matrices, ¿ya? Porque ahí es que se generaliza para ecuaciones vectoriales. Al final, cuando trabajamos con matrices, trabajamos con ecuaciones vectoriales, ¿ya? Entonces, ahí es donde sale la matriz de covarianza y las cosas que vamos en la próxima identidad. Entonces, ojo de que esta expresión en particular es para ese modelo, ¿ya? Bueno, para cuando tengo un solo parámetro, al final. Y ese es el modelo en el que tengo un solo parámetro lineal, ¿ya? Porque si le agrego un intercepto a esta cuestión, beta 0 más beta 1 por C, por ejemplo, ahí ya incorporo un segundo parámetro. Entonces ahí ya tengo dos variables. Entonces ahí ya genero una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Y si le agrego más parámetros, entonces en verdad el procedimiento va a ser el mismo matricialmente, porque vectorialmente la ecuación es la misma, solo que va a aumentar el orden de la matriz. ¿Ya? Entonces, esta expresión es válida cuando tengo un solo parámetro, ¿ya? Y que el caso más sencillo. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo de forma algebraica y después lo vamos a calcular de forma, digamos, qué es lo que vamos a usar, que son los mínimos cuadrados como tal, que es lo que ustedes seguramente ya han hecho incluso en Excel. Bien, hagámoslo. Entonces, esta vendría siendo mi parámetro beta algebraico lo ponen. Y esta cuestión entonces va a ser la sumatoria de los x por y partido de los x cuadrados. Entonces, ¿cuáles son los x por y? Vendría siendo la suma producto de esto y esto, ¿cierto? Porque me va a multiplicar x por y, x por y, x por y, x por y, y me lo va a sumar. Y eso lo tengo que dividir por la suma de cuadrados. Aquí también tengo una función que me lo hace automáticamente para no tener que estar multiplicando los cuadrados de mi variable independiente. ¿Ya? Y ahí tengo el parámetro. Listo. Ahora hagamos una validación de este parámetro a través de un segundo método. ¿Ya? Por eso es que quise hacer un solo ejercicio, para que viéramos en profundidad como todas las formas de hacer las cuestiones. Ahora vamos a hacer el beta solver. ¿Ya? El beta solver le va a dar un número, como ya sabemos que es 0.46, le va a poner 0.4. Pero lo que vamos a hacer aquí va a ser
esta es la técnica de los mínimos cuadrados, ¿ya? Que, como bien les había dicho en delante, lo que tenemos que minimizar es esta cuestión, ¿cierto? Queremos minimizar esto. Entonces vamos a calcular esto, ¿ya? Vamos a calcular los A dato menos A modelo, que vendría siendo mi beta por C, para cada dato, ¿ya? Y vamos a calcular eso y vamos a minimizar esta sumatoria con solver, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner mi A modelo, que va a ser mi parámetro fijado por mi concentración. ¿Ya? Y aquí voy a calcular los residuos, que va a ser mi A dato menos mi A modelo. Y yo quiero la suma de esta cuestión. Esta es la, voy a ver esto un poco abajo. Esta es la que nosotros queremos minimizar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un solver, minimizando esta celda. Minimizar celda objetivo, esa. Y cambiando cuál, beta. ¿Ya? Que es el parámetro que estamos tratando de obtener. Resolver. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ah, me equivoqué, pues, decía al cuadrado, po. Esto tenía que ser al cuadrado. Ah, por eso en delante, por eso es que aquí me tupí con la derivada, porque no le había puesto el cuadrado, entonces decía, ¿cómo llegar a eso? Ya, ahí que queda ahí sí, pues. Ya. Ya, ahora que lo dije, voy a intentar hacerlo, ¿ah? Si quedó en vergüenza, filo, así ustedes tienen algo con que reírse. Si derivo esa cuestión, ahora me va a quedar la sumatoria, la sumatoria es una transformación lineal, entonces sale de la derivada, y me va a quedar 2 por AI menos beta C, y por regla de la cadena sale la derivada con respecto a beta de lo que está dentro, que va a ser menos C. ¿Ya? Entonces, esta cuestión tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Como tiene que ser igual a 0, el 2 se me va, y entonces me tiene que quedar la sumatoria de AI por C, es negativo, con el correcto negativo, y aquí, bueno, como lo puse con negativo, menos beta por C cuadrado. Entonces ahí cuando despejo beta, ahí está. ¿Vieron? Si no estoy tan oxidado. Me queda, ahí me queda la sumatoria de los A y C partido de la sumatoria de los C cuadrados. Porque ahí separo la sumatoria y despejo el beta porque el beta sale la sumatoria. Lo hice. Ya, bueno. Me había faltado ese cuadrado, po. Ya, ahora sí. Por eso no me dio esta cuestión. ¿Ya? Porque esto tiene que ser al cuadrado, po, nada que ver. Bueno, puedo aquí poner el cuadrado o bien puedo hacer la suma cuadrados con la función. Pero ya lo hice, así que lo voy a poner así. Ahora sí, hagamos el solver. Nos dio lo mismo. Excelente. Ya ven, así que hemos comprobado, a través de un ejemplo, cómo el álgebra converge con el análisis numérico. Porque al final solver, por métodos numéricos, prueba todas las posibilidades y llega al valor mínimo. ¿Ya? Entonces, la lata del solver es de que no sabemos si es que acaso es un mínimo global. ¿Ya? Porque va a ser dependiente de dónde nosotros... Por eso es que yo le puse 0,4. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, le ponía 0, le ponía 100 al beta? Si es que no tengo ningún indicio de cuán ser, de más o menos por dónde se mueve mi parámetro, puedo ponerle un parámetro inicial súper nada que ver y me va a llegar un mínimo local que puede estar lejísimo del mínimo global. Entonces, es un cuidado que siempre ustedes tienen que tener cuando usen solver, para minimizar o maximizar alguna función. Porque no tenemos certeza si que acaso es el máximo o mínimo global. En cambio, cuando hacemos la derivada, sí. ¿Ya? Bueno, en verdad tampoco, porque teníamos que estar haciendo el análisis con la segunda derivada para saber si que acaso es un mínimo o un máximo global. ¿Ya? Pero como una expresión sencilla, no es necesario que lo hagamos. ¿Ya? En este caso se cumplió. ¿Ya?
Entonces ya saben de que para sacar la regresión ya tienen al menos dos formas de hacerlo. Una es la forma analítica a través de la derivada, si les gusta la matemática ponerse por ahí, o lo más práctico y que vamos a usar en la práctica es usar el solver, ¿ya? Y con un parámetro inicial apropiado llegamos al mismo valor. Excelente. Entonces listo, aquí ya tenemos nuestro parámetro. Este beta, dado de que nosotros habíamos dicho de que mi modelo era A igual beta C, que es igual a mi epsilon por B por C, y nosotros queremos el epsilon. Y sacamos el beta. Sabemos que el beta es igual a 0,463. ¿Ya? Ah, ¿qué onda? No funciona. Bueno, ya se me manió eso un 3. Entonces, ya el beta, o sea, el epsilon es súper fácil porque tenemos que dividir por 1. ¿Ya? Pero al final, ¿por qué es importante el B? Y ese 1 centímetro, de verdad, sí. Yo trabajaba con fotometría y de verdad los cubitos son unas cubetas así, y de verdad son de 1 centímetro. Entonces, nos queda de que el epsilon va a ser igual a ¿qué? A 0,46. ¿Qué cosa? Este beta está en unidades de, bueno, la absorbancia no tiene unidades, y la concentración molar está en moles por litro, ¿ya? Así que esta cuestión nos va a quedar en litros por mol por centímetro. Y ahí está, ¿ya? Ese vendría siendo el ejercicio. Y eso pues, chiquillos, terminamos antes. A ver, no sé si se nos habrá ido algo. Bueno, ya vimos dos formas de usar mínimos cuadrados. Y también una cosa que se me fue, y que la quise dejar por final, es de que esta cuestión igual para la covarianza, la correlación y la determinación, y también para la regresión, tenemos formas en las que Excel lo hace solo, ¿ya? Si lo calculamos con Excel, seguramente, ahí está, covarianza muestral. Si yo saco la covarianza muestral para estos dos sets de datos, me debería dar lo mismo, 0,023, ¿ven? Y para la correlación lo mismo, coeficiente de correlación. Entonces, ahora, igual les enseñé la forma, digamos, manual de hacerlo, porque no sé en la evaluación si el profe les va a pedir específicamente que lo hagan con un método manual, o si en verdad lo mismo y usan iguales. Ya eso tienen que conversarlo con el profe. Y el coeficiente de determinación, ¿habrá? ¿Devuelve el determinante? No, no está. Pero el coeficiente de determinación es el que nosotros sacamos cuando le hacemos un fiteo a estos datos. Si le aplicamos línea de tendencia, y en la línea de tendencia lineal, obviamente, y hacemos, le ponemos el R cuadrado, ¿vieron? Nos dio 0,5456. Nos dio bien, ¿ya? Y si le pongo, ¿dónde está aquí para fijar el intersección en 0? Ah, mira, ahí nos dio otro. Bueno, si en el intersecto es que se cumple el R cuadrado, ¿ya? Y acá lo mismo. Si acá le ponemos una línea de tendencia, deberíamos llegar, y hasta ahí estaría la tercera forma de haber sacado este parámetro, a través de Excel. Ahí está mi recuadrado. ¿Ya? Y bueno, y la ecuación, ahí está el 0,46. Bueno, tengo que forzar la intersección para que me dé el mismo valor que yo le puse. ¿Ya? Oh, mira, brígido. El R cuadrado no nos da igual cuando forzamos o sea, el índice, el beta, nos da igual si forzamos el intersecto en 0. Pero el R cuadrado no nos da igual si forzamos el intersecto en 0. Oh, qué interesante. No, nunca me he percatado de eso. Si aquí, ¿cómo? ¿Por qué me está poniendo duro? Ahí está. Eh, oh, ajá, ¿vieron?
Si yo no le señalo la intersección en 0,0, el R cuadrado está bien. Si yo fuerzo la intersección, entonces el R cuadrado no me calza, pero el parámetro sí. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos un insumo para preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuándo es válido el R cuadrado? ¿Ya? Y probablemente sea cuando consideremos un segundo parámetro. Probablemente este R cuadrado que nosotros sacamos aquí no sea realmente el del modelo que nosotros estamos utilizando, sino que ahí estamos considerando un modelo más general que vendría siendo con un segundo parámetro, ¿ya? Con una intersección en el eje Y. ¿Ya? Entonces, esto también es un buen ejercicio para no siempre creerle a Excel, pero al mismo tiempo creerle. O sea, porque Excel tiene sus propias formas de fitear y calcular las cosas. ¿Ya? Entonces es súper importante que siempre hagamos un contraste entre la forma manual y con ecuaciones que nosotros usamos en el ramo y, eh, y la forma automática que Excel tiene que calcular las cosas. ¿Ya? Porque en base a nuestro análisis conceptual es que nosotros le damos un sentido físico. Entonces, ese sentido físico viene dado por una determinada forma de calcular las cosas. Si nosotros lo calculamos de una forma diferente, entonces el sentido físico se diluye. ¿Ya? A ver, calculemos aquí las covarianzas según Excel. A ver si nos da lo mismo. Y el índice de correlación también nos da lo mismo. ¿Ya? Así que ya saben de que en vez de hacer toda esta paja pueden llegar y, y hacerlo en una pura celda. ¿Ya? Pero, digamos, el ejercicio es bueno. ¿Ya? Para que todo ese entendimiento conceptual que estamos consolidando lo llevemos en la práctica a métodos más sencillos de calcular las cosas, porque al final, ¿qué es lo que importa? Para mí, ya esto es una apreciación personal, para mí lo que más me importa es de que entendamos lo que hacemos desde un punto de vista fenomenológico, de que tengamos una comprensión física de los fenómenos y le demos una representación estadística para acercarnos más a la realidad, a la verdad, a esa, a ese, porque aquí nosotros hicimos un puro cálculo de un puro beta, pero en el futuro nos vamos a acercar ya a algo más real que vendría siendo calcular el intervalo de confianza de ese beta, ¿ya? Pero eso ya va a ser después de que ya trabajemos con matrices. La próxima semana vamos a trabajar con matrices. Y bueno, eso. Ya no sé cómo más irme en la volada. Espero que les haya gustado lo que hicimos hoy día. No sé si tienen algún comentario. Pero traté de que fuera lo más profundo posible el análisis. Ya ven que tenemos varias formas de calcular las cosas. La regresión la hicimos a través de 3 métodos distintos: algebraico, solver y a través del fiteo de Excel. Pero algo importante es de que ese fiteo, eh, bueno, ahí Excel lo hizo automáticamente lineal, pero nosotros podríamos darle, y eso es algo que vamos a ver un poco después, podríamos darle otra forma al fiteo, podríamos darle una polinómica, y ahí es donde ya se distorsiona el sentido físico. Ya quiero que se queden con eso de esta identidad, de que el sentido físico se lo da la rigurosidad con la que trabajamos con el modelo y la matemática que hay detrás, y también la propuesta, digamos, teórica del modelo, o sea, de que efectivamente la observancia sea un parámetro multiplicado por la concentración, que acabamos de validar a través de un análisis estadístico, a través de 3 análisis estadísticos distintos, o sea, a través del mismo, pero con 3 métodos distintos, que hicimos los cálculos. Bueno, eso, chiquillos, no sé si tienen algún comentario. Bueno, espero que les haya gustado la identidad. Cualquier cosa tienen mi correo, así que ya siéntanse en confianza de escribirme. Y eso, nos estamos viendo en la próxima ayudante, y que les vaya muy bien. Ahora, entre hoy día, ojalá hoy día y mañana, ojalá hoy día les vamos a subir una guía de ejercicio, ¿ya? Para que se preparen para la evaluación de la próxima semana. Eso pues, chiquillos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao. Chao, chao. Esteban, bien. Chao, gracias.